¿vale? Por ejemplo, están las naturales, sintéticas y, bueno, esas son las naturales y las sintéticas. ¿Ya? O sea, hay ceras que surgen y son derivadas de elementos de la naturaleza y otros que son derivados de elementos que se generan en el laboratorio, ¿vale? Esos son los grandes orígenes. Pero dentro de las naturales tenemos subcategorías. Tenemos las de origen mineral, vegetal, insecto y animal. ¿Ya? Así que las ceras hay un montón de variedades. ¿Ya? Todas las ceras son distintas y algunas, varias usamos en odontología, otras no las usamos. ¿Ya? Pero todo depende del origen que tiene. Entonces, mineral, hay unas que tienen, son de parafina, ozoquerita, microcristalina, etcétera, ¿cierto? Vegetal, la carnaúba muy clásica, candelilla, uricuri, ahí van. La planta amazónica que ustedes quieran, ahí le ponen los nombres. Insecto, la cera de abeja, ¿ya? Y animal, espermacético, que es esperma de ballena, ¿ya? Y sintético, polietileno, y vienen los nombres extensos, ¿cierto? Y así, ¿ya? Entonces ese es el origen, es una forma de clasificar las ceras. Se dan cuenta que acá le hablaban de componentes naturales o sintéticos, ¿cierto? Y estaban hablando de la clasificación. Además del componente orgánico principal, que es el que surge a partir de lo animal o lo sintético, le ponen aditivos, como el ácido esteárico, hay aceites de distintas cosas, resinas. ¿Para qué? Para otorgarles distintas propiedades. ¿Ya? Por ejemplo, la de parafina, ¿ya? Que dice origen mineral. Una mezcla de hidrocarburos, ¿cierto? Y aquí dice la temperatura de fusión. Pero si se fijan, cuando dice temperatura de fusión, ¿cierto? No dice una temperatura, dice un rango, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la parafina dice temperatura de fusión entre 50 y 57 grados Celsius. Y eso ya debiese generarles algo como de ¿en qué momento funciona? ¿A los 50 o los 57? ¿Ya? ¿Por qué ponen un rango si la temperatura de fusión es un número? ¿Ya? Y esto es una característica propia de las ceras. No tienen temperatura de fusión, tienen rango de fusión. ¿Ya? Todas tienen un rango. Entonces, tienen intervalo de fusión o melting range, un rango de fusión en inglés, ¿cierto? Y esa es la característica principal que tienen las ceras. Entonces, la parafina, ahí está, 4462, sale otro número. Carnaúba, 5090. En el fondo tienen un rango donde se fusiona el material. ¿Ya? Ya vamos a explicar qué característica tiene el hecho de que tenga un rango de fusión o un intervalo de fusión y no un punto de fusión. Tienen una expansión térmica. ¿Ya? Cuando le aplicamos temperatura, chicos, la temperatura en esencia es movimiento. ¿Ya? Es movimiento de partículas. Las partículas que componen un material empiezan a moverse, a vibrar, y mientras mayor vibración tienen, mayor temperatura van a tener. La temperatura, chicos, es una forma de medir el movimiento de las partículas de un material. ¿Ya? Si ustedes miden la temperatura de un trozo de, no sé, de hielo, ¿ya? Están midiendo cuánto se mueven las partículas de agua en ese hielo. ¿Ya? Obviamente el hielo, cuando está congelado, se mueve muy poquito. ¿Ya? Pero si después toma la temperatura de agua caliente, es porque las partículas se mueven más. Es el movimiento de las partículas. ¿Vale? Como se mueven las partículas, ¿ya? El espacio que usa una partícula que se mueve así, poquito, es poco el espacio. Pero si esta partícula yo hago que se mueva más, el espacio que ocupa es mayor. ¿Cierto? Por lo tanto, todo material cuando aumenta de temperatura, aumenta de dimensión. Es por eso que las casas de madera crujen en la noche, porque se expanden en el día y se contraen en la noche. Entonces crujen por el movimiento de la madera. ¿Ya? La cera tiene un coeficiente de expansión térmica grande. ¿Ya? Con temperatura se expande. ¿Ya? Se enfría y se contrae. Su módulo de elasticidad, límite proporcional y resistencia es baja, ¿ya? Y empeora a menores temperaturas. No sirve, chicos, no es un material resistente, no es un material rígido, no es un material que sirve para ese tipo de cosas, ¿ya? El escurrimiento o flow, ¿ya? Es los cambios dimensionales del material al recibir carga, ¿ya? Esto tiene que ver con cuando reciben carga, ¿ya? Se empieza como a escurrir. Al momento que estén recibiendo cargas como constantes,
se va extendiendo poco a poco. ¿Ya? Es muy parecido al grip de los materiales viscoelásticos, pero no es un material viscoelástico. ¿Ya? Es cuando están golpeando algo, golpeando, y poco a poco se va expandiendo. Chicos, agarran un pedazo de arcilla, ¿ya? Y empiezan a pegarle. Harto rato. La cosa cada vez se va a expandir más. Ese es el escurrimiento. ¿Vale? Tensiones residuales. Es lo mismo que la Godiva. Cuando yo aplico cera fluida que se enfría, y luego encima de eso aplico otra cera fluida que se enfría, entre medio van a quedar tensiones residuales que con el tiempo se liberan y modifican las dimensiones. ¿Ya? Ductilidad y maleabilidad son dos propiedades que son propias de los metales. ¿Ya? Pero la cera tiene un comportamiento parecido. ¿Ya? Así que, con un esfuerzo físico y de concepto, lo utilizan también para la cera. ¿Ya? Porque es básicamente lo mismo. A presiones compresivas se hacen láminas y a presiones traccionales se hacen alambritos o ¿ya? El intervalo de fusión. Entonces, este gráfico habla del intervalo de fusión. Por ejemplo, acá tenemos la parafina, ¿ya? En este grado, bajo los 40 y tantos grados, está sólido, ¿ya? Su intervalo de fusión, en este caso, es entre los 40 y tanto y los, digamos, 64, ¿ya? Ese es su intervalo de fusión. Quiere decir que desde sobre los 64, la cera está líquida. Líquida, chicos. ¿Ya? Como cuando prende una vela y cae la gotita, está bien líquida. ¿Ya? Ahí, sobre los 64. Pero ¿qué pasa? Entre los 45 y los 64 hay una mezcla, ¿ya? Entre sólido y líquido. Y el material se vuelve más viscoso, pero no líquido. ¿Ya? Y esto, chicos, es algo que ustedes han visto toda la vida. Una cera, le aplican un poco de temperatura y se vuelve mucho más fácil de moldear. Se vuelve más fluido, pero no se vuelve líquido. Pero si le aumenta la temperatura a tal punto, se empieza a gotear. ¿Cierto? Eso es el intervalo de fusión. Empieza su proceso de liquidificarse a una temperatura y termina ese proceso, terminando completamente líquido, a otra temperatura. ¿Ya? Esa es la gracia del intervalo de fusión o rango de fusión. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, cada cera tiene un intervalo de fusión distinto. Aquí, por ejemplo, la parafina tiene ese intervalo de fusión. La carnauba tiene ese intervalo de fusión. ¿Ya? ¿De qué me va a servir eso? Si yo quiero una cera para moldearla de cierta forma, por ejemplo, quiero hacer, no sé, una estatuilla de cera, ¿ya? ¿Me va a servir que esté completamente líquida? No, porque necesito que poder moldearla, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la parafina tiene un intervalo de fusión mucho más corto que la carnauba. Entonces, es mucho más difícil mantenerla en ese intervalo de fusión para yo poder moldearla. Si me paso de temperatura, se me derrite, ¿ya? Y si baja, se pone rígida. En cambio, la carnauba tiene un rango más amplio. Entonces, yo puedo manejar mejor qué tan moldeable está haciendo esa cera. ¿Ya? Por eso hay ceras que son distintas y tienen usos distintos dependiendo de estas características. Unas que son más blandas, otras que son más rígidas, otras que tienen un intervalo de fusión más amplio, otras que tienen un intervalo de fusión muy cortito porque son para usarlas líquidas. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna duda con esto? ¿Todo claro? La expansión térmica, chicos, también cambia dependiendo de la cera. Todas las características que les mencioné son distintas dentro de cada cera. Entonces, la cera específica que yo voy a usar, para lo que quiero usar, tiene que tener las características que yo necesito. ¿Ya? Y las composiciones, cuando generan distintas composiciones, distintas ceras, buscan distintas propiedades mecánicas, ¿ya? Para el objetivo que se esté diseñando la cera en ese momento. Por ejemplo, eso es un encerado diagnóstico. ¿Cuándo hacemos un encerado diagnóstico? Cuando el paciente llega a la consulta con los dientes muy destruidos. Y yo quiero ver cómo puedo reconstruir esos dientes. ¿Qué forma tienen que tener? ¿Qué tamaño? Si hay espacio para que yo pueda reconstruir este diente. Si tengo que hacerlo más hacia vestibular. Todo ese análisis. Yo tomo el modelo de yeso, de estudio que hice con el alginat de yeso,
Y relleno y hago la forma de los dientes con cera. Y voy haciendo la forma de diente y veo cómo tienen que ser los dientes. Así yo lo analizo, ¿ya? Hoy en día se puede hacer esto de forma digital, pero los dentistas nos sigue gustando tocarla, ¿ya? Esto lo van a hacer ustedes, un par de pasos prácticos más. Ustedes van a hacer un encerado. El diente que hicieron con yeso o con jabón, ¿sí pasado? Lo van a hacer, pero con cera, ¿ya? Y tienen que hacer un diente con su anatomía con cera de cero, ¿ya? Este es un trabajo que no lo van a terminar en el paso práctico. El paso práctico le vamos a enseñar a hacerlo y después lo tienen que entregar la semana siguiente. Trabajan en su casa, tranquilito, escuchando música, lo más relajante del mundo. Ahí les puse una tabla para el que quiera profundizar en esto, ¿ya? Las distintas características de las distintas ceras que hay, ¿ya? Pero lo importante de esta tabla es esto. Hay 3 clases de ceras principales. Hablamos de que se clasificaban por origen, ¿cierto? Naturales, sintéticas, animales, minerales, todo eso. Pero hay otra clasificación que es mucho más útil para la odontología, que es de acuerdo a su uso. Y tenemos 3. Las ceras de patrón, las ceras de impresión y las ceras de procesado, ¿ya? Las ceras de patrón son aquellas con las cuales yo voy a crear una estructura, puede ser un diente. Por ejemplo, esa gris que estamos ahí, es una cera de patrón, ¿ya? Esta es una cera que tiene un intervalo de fusión muy cortito, porque se usa en consistencia fluida. Entonces, se vuelve fluida y con el PKT que ustedes tienen, se deja caer una gotita y esa gotita se endurece rápidamente. Y así ustedes pueden crear el diente, ¿vale? Luego tenemos ceras de impresión, ¿ya? Y es por eso que está en esta clase. Hay ceras que yo lo uso lo pongo entre medio de los dientes y el paciente muerde. Y yo estoy tomando una impresión de la mordida del paciente, ¿ya? Lo saco y tengo una plaquita con todos los dientes intentados, ¿cierto?, en la posición que el paciente muerde, ¿ya? Y luego los de procesado, que es básicamente ceras que yo voy a poner para hacer contenciones, para cuando hicieron el emuflado con cartoncito, ¿ya? También lo pueden haber hecho con cera, ¿ya? Entonces eso se le llama cera de procesado, para distintas cosas. Y esto es lo mismo, las de patrón, impresión y procesado tenemos. Dentro del patrón, ceras para inlay, ceras para colado, ceras de placa base, ¿ya? Ahí está la descripción un poquito de lo que es, pero no me voy a ahondar en eso porque ustedes todavía no saben lo que es un inlay, ni nada de eso. Así que es para que quede ahí y lo van a entender en tercero, ¿ya? Impresión, cera de registro de mordida, que es lo que les decía. Una cera, el paciente muerde y queda indentado en la posición de los dientes al morder. Y también, de procesado, ceras para el cofrado, utilidad periférica, una cera pegajosa, que para algunos, por ejemplo, que yo les arreglaba su impresión cuando les sobraba un poquito de cubeta y les ponía un poco de cera, ¿ya? Más de algunos lo hice, ¿ya? Y le ponía un poquito de cera sellando las zonas que quedaban sin alginato. Es una cera amarilla que es súper pegajosa, ¿ya? Y tiene un intervalo de fusión amplísimo. Entonces, con la temperatura de mi dedo ya se volvía blanda. Entonces yo, y se pegaba, ¿ya? Son distintas ceras para distintas cosas, ¿ya? Y ahí uno tiene que ir buscando la cera que necesita. Esto es un patrón, ¿ya? Yo confecciono con cera, hago la forma del diente, ¿ya? Lo hago con cera, ¿ya? Y esa cera, por medio de un proceso que se llama cera perdida, ¿ya? Lo voy a transformar en otro material, como cerámica o metal, ¿ya? ¿Cómo se hace? Se hace el diente en cera y se hacen estos vástagos, que son un palito que se van a unir a un fondo. Eso se hace todo un proceso que se rellena con un material como un yeso, y el yeso va a cubrir todo menos el espacio que está ocupando la cera. Se lleva a un horno y la cera se evapora. Entonces deja de haber cera y lo que queda es el espacio que ocupaba la cera. A eso se le aplica la cerámica fundida a 2500 grados Celsius y ocupa el espacio que estaba ocupando la cera. Después se rompe el yeso y se saca la pieza en cerámica. Y así es como se hacen las cosas, ¿ya? Cera de impresión, eso es un pedazo de cera, es esta cera rosada, se le pone al paciente para que muerda. Se saca
y tengo la forma en que muerden los dientes. ¿Ya? Y eso se usa para montar estos modelos. También se usan estas ceras como rodetes, etcétera, que también sirven para tomar la posición de las mandíbulas y a pacientes desdentados. ¿Ya? Todo esto, chicos, lo van a entender a finales del próximo año, en quinto probablemente lo van a hacer. ¿Ya? Y ahí es donde van a entender, para esto era, pero ahora probablemente falta mucho para que puedan comprender la utilidad de todo esto. Las de procesazo, esa es la amarilla que les decía que es súper pegajosa, súper blanda. ¿Ya? Y ese, por ejemplo, este encofrado que hicieron con cartón, se puede hacer con cera. ¿Ya? Y se hace así. Es esta cera rosada, que se cubre toda la impresión, ¿cierto? Y con cera amarilla se hace por toda la periferia para sellar todo ese espacio. ¿Ya? Entonces, fíjense que esto es una impresión de pacientes desdentados. Entonces, continuamos el proceso que lo habíamos dejado. Lo habíamos dejado en la impresión de Godiva con la pasta cinquenólica. ¿Ya? Volvemos a retomar esa historia. Y le hacemos este encofrado, cubrimos con cera, ¿cierto? Ahí la cera se tiene que pegar con la otra cera, entonces le aumentamos la temperatura, pasamos una espátula bien caliente para que se funda y se pegue con la otra y se selle. ¿Ya? Lo importante es que el yeso no caiga. Le pongo esta cera amarilla que es mucho más fluida, que tiene un rango de fusión mucho más amplio, entonces se vuelve plástica mucho más fácil. Y con la espátula caliente también voy pasando y voy sellándolo todo. Lo doy vuelta y le puedo vertir el yeso. Y el yeso no va a caer a ningún lado, porque está todo sellado por cera, ¿ya? Y se va a generar del modelo anatómico la cubetilla, la impresión con Godiva, luego la impresión con la pasta cinquenólica y terminamos el enmuflado, ¿cierto? Le ponemos el yeso y se está cubriendo con yeso, no queda hasta ahí, se tiene que cubrir todo y hacer un zócalo bien potente. Y terminamos con eso. Así, ahí está, todo eso, miren, toda la cantidad de yeso. Le sobraba yeso al caballero. ¿Miren? Llegó hasta ahí y todo eso está contenido por la cera. ¿Qué tenemos? Eso. Modelo anatómico, modelo funcional. ¿Ya? Es lo mismo, pero si se dan cuenta, tiene mucho más detalle el funcional. Se ven los frenillos, se ven mucho más marcados. Ahí sí podemos hacer una prótesis total. Sobre eso. Tienen todos los detalles que se encuentran en la boca del paciente. Y para eso tuvimos que hacer todo lo que estuvimos viendo, ¿ya? Y con los materiales de impresión rígida. ¿Cuánto tiempo tenemos? Estamos súper. Les tengo unos videos, que es lo que viene después. Una vez que ya tenemos el modelo de impresión funcional, ¿cierto? ¿Qué es lo que viene después? Primero hay que hacer la prótesis, ¿ya? Hay que poner los dientes son de resina acrílica, material que vamos a ver la próxima semana, pero se adhieren y se confeccionan en toda esta pieza como rosada que tiene las prótesis totales, toda esa parte que también es de resina, pero primero se hace en cera, ¿ya? Y eso se le llama el enfilado de dientes. Se le va poniendo los dientes y se va... Oh, no se ve. Ahí. Bien, chicos, entonces, ahí está trabajando sobre el modelo funcional. La impresión que tomamos después de todo el proceso que hicimos, sobre eso le ponen cera, esta cera rosada, ¿ya? Fusionándola para que se adapte bien al modelo. ¿Y qué le está poniendo ahí? Le está poniendo los dientes. Está dejando un espacio, le incrusta el diente, siempre va calentando la cera para que sea más blanda y le incrusta un diente. Los dientes, chicos, tienen que estar en la posición adecuada, en el ángulo adecuado, tienen que ser los dientes del tamaño adecuado, todo un análisis, todo un proceso, ¿ya? Y ahí lo están viendo cuáles dientes tocan el plano y cuáles no, está generando ahí el ángulo, ¿cierto? Y ahí está calentando la cera para que se vuelva más blanda, toma el diente y le incrusta en la cera reblandecida. ¿Se entiende? Entonces ahí está, esa espátula está caliente y va sellando la zona, ¿cierto? Y lo primero es poner los dientes en la posición adecuada. Los dientes de resina acrílica, pero donde le está poniendo es la cera. La cera rosada, ¿ya?
y ahí lo está confeccionando. ¿Se entiende? Muy bien, una vez que ya tiene los dientes en posición, ahí está viendo qué dientes, hay algunos dientes que tienen que tocar esa platina, otros que no. Está todo súper registrado y súper definido. ¿Ya? Luego de eso, ahí tiene todos los dientes hechos. Luego viene. Después viene el tallado de la encía. ¿Es comercial? ¿Auspiciado por Consuelo? Ya. No, sí, está bien. Ya. Una vez, chicos, que se ponen todos los dientes, se talla la encía, ya se hace que la encía sea bonita, con forma de encía y todo eso, se pone este modelo, ahí se fijan, está todo eso es cera, lo rosado es cera, y los dientes son los únicos que son de acrílico, ¿ya? Se pone en esa estructura que se llama mufla, ¿ya? Se pone yeso, ¿ya? Y el modelo lo va a incrustar en ese yeso, ¿ok? Fíjense cómo lo presiona, eso el yeso está perfectamente hecho, ¿ya? Si ustedes hacen un yeso así, un 7 de seguro. Y lo que hace ahí es un aislante. Le pone aislante al yeso, porque encima de eso va a poner otro yeso. Entonces necesita que el yeso de arriba no se pegue con el de abajo. ¿Se fijan que ahí le pone la otra parte de la mufla y en la cubeta, esa tremenda cubeta de goma, le pone más yeso? Y está cubriendo todo con yeso. Toda la cera, los dientes, todo cubierto con yeso. ¿Ya? Ahí lo vibra, ¿cierto? Y lo aprieta. ¿Ya? ¿Para qué sirve eso? Porque el yeso va a fraguar, ¿cierto? ¿No ven eso? ¿Qué? Y finalmente va a suceder esto. Va a fraguar y como le pusieron un aislante entre un yeso y el otro, van a abrir esta mufla y van a tener una pieza donde está el modelo anatómico que hicieron y en la otra pieza está la cera. ¿Entienden? Esto se pone en agua caliente para plastificar la cera, ¿ya? Y que sea más fácil después sacar la cera. Pero ¿qué pasa? Sacan la cera y toda la forma que le dieron a la cera quedó en el yeso. Y fíjense, los dientes quedaron incrustados ahí. Los dientes están ahí. Lo único que están sacando es la cera. ¿Vale? Entonces va a quedar un espacio entre el modelo anatómico y ¿dónde están los dientes? El espacio que estaba ocupando la cera. ¿Ya? Ahí le ponen también un aislante porque en ese espacio va a ir otro material. Va a ir el material definitivo con el cual van a hacer toda la prótesis. Material que vamos a conocer la próxima semana y vamos a continuar esta historia la próxima semana. ¿Ya? Así que la vamos a dejar ahí. ¿Y qué es lo que viene después? La próxima semana, el mismo canal, la misma sala. ¿Ya? ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Muy bien, vamos a continuar la otra semana con el material que nos queda.